Las alas de un colibrí pueden batir hasta 80 veces por segundo. Kai podía visitar 100 flores en un solo día, pero nunca recordaba ninguna, y no entendía por qué se sentía tan cansado. Esta es la historia de Kai, el colibrí más veloz del gran bosque y el que más miedo le tenía al silencio. En el gran bosque vivía Kai, un colibrí de plumas verde esmeralda y alas azul eléctrico, siempre en movimiento, de flor en flor, de árbol en árbol, de amanecer a amanecer. Los demás animales lo miraban pasar y sonreían. Kai era alegría pura, era velocidad. Kai nunca paraba, pero nadie sabía por qué. Cada vez que el bosque se quedaba quieto, algo dentro de Kai se tensaba. Una voz pequeña le decía: sigue, si te detienes, algo malo va a pasar. No sabía qué, pero la voz siempre estaba ahí. Así que Kai seguía y seguía y seguía. Un día voló más lejos que nunca. Tan lejos que el bosque desapareció detrás de él. Las flores se acabaron, los colores se apagaron, y de repente solo había silencio. Kai intentó volar de vuelta, pero sus alas no respondieron. Por primera vez en su vida, cayó sobre una rama y se quedó quieto. El silencio lo rodeó por completo. Kai cerró los ojos y esperó que algo malo pasara. Pero no pasó nada. El silencio no dolía, era solo silencio. Kai escuchó el viento entre las hojas, escuchó su propio corazón y por primera vez escuchó sus propios pensamientos. Entonces la vio, una pequeña flor silvestre de pétalos blancos. Siempre había estado allí, pero él nunca la había notado, porque siempre iba demasiado rápido para verla. Hay cosas que solo pueden encontrarse cuando por fin te detienes. Entonces apareció Lumi, descansando bajo un árbol cercano, tranquilo, en paz. Los dos se miraron en silencio. Lumi sonrió y dijo: a mí también me costó aprender a quedarme quieto. Y en ese momento, Kai entendió. No escapaba hacia las flores, escapaba de sus propios pensamientos. Había pasado tanto tiempo huyendo del silencio que nunca había descubierto lo que el silencio quería mostrarle. El verdadero néctar no estaba en correr más rápido, estaba en poder detenerse. Kai volvió al bosque, pero esta vez sus alas latían diferente, más despacio, más suave. Por primera vez notó los colores reales de las flores, no solo su forma. Escuchó el río, sintió la luz entre los árboles, todo lo que siempre había estado allí y que él, por ir demasiado rápido, nunca había visto. Se posó sobre la flor blanca en el centro del bosque. Sus alas se detuvieron y sonrió, no porque hubiera llegado a algún lugar, sino porque, por fin, había dejado de huir. Guarda este video y compártelo con alguien que tampoco puede parar, porque a veces lo que más necesitamos no es correr más rápido, es aprender a quedarnos un momento en silencio. El gran bosque siempre tiene algo nuevo que contarte. Suscríbete para no perderte la próxima historia y dale like si hoy recordaste algo importante.